Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de estática. El problema consiste en lo siguiente. Dos bloques A y B de masa 80 kilogramos están unidos mediante un cable inextensible que pasa a través de las poleas, ¿no?, tal como se muestra en la figura. El coeficiente de rozamiento entre el bloque A y la superficie es 0,6. El ángulo de inclinación de la rampa es 70 grados. El cable es inextensible. Determinar el peso mínimo de B y las tensiones de los cables si el sistema está en equilibrio. Bien, para resolver este problema, inicialmente debemos realizar un diagrama de cuerpo libre o identificar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos. Comencemos con la primera fuerza. La primera fuerza a identificar siempre es el peso. El peso es una fuerza que está presente siempre y cuando un cuerpo tenga masa, en este caso, y va dirigido siempre hacia abajo. La masa A tendrá un peso A, la masa B tendrá un peso B. La segunda fuerza es la normal. La normal está presente cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie y es perpendicular a dicha superficie. Por lo tanto, la normal B estuviera aquí, perpendicular a esta superficie. La masa B no tiene normal porque no está apoyado sobre nada. Vamos con la tensión. La tensión está presente en las cuerdas. Se dibuja como una recta encima de las cuerdas y siempre jalando, si quieren, al cuerpo. En este caso, tendríamos sobre esta polea una tensión T1. En esta polea también tendríamos una tensión T1. Una misma cuerda, una misma tensión. Como esta es otra cuerda, bueno, aquí tendríamos una tensión 2 y aquí tendríamos otra tensión 2. Bien, la siguiente fuerza a encontrar es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que se opone al movimiento del cuerpo. En este caso, nos piden el peso B mínimo. Eso significa que la masa de B va a ser muy pequeña. Significa que la masa de A va a ser mucho mayor que la masa de B. Por lo tanto, la masa de B va a tender a arrastrar o bajar en este sentido. No es que se va a mover, pero va a intentarlo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se opondrá a este movimiento. La fuerza de rozamiento se dibuja como una recta encima de la superficie de contacto entre la masa y la superficie y en sentido contrario al posible movimiento que tenga la masa. La masa B no tiene fuerza de rozamiento porque no está en contacto con nada. Bien, a continuación vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos. Vamos a comenzar con el diagrama de cuerpo libre de la masa MA. En realidad vamos a identificar las fuerzas que actúan sobre la masa A. Dibujamos a la masa A, colocamos el eje Y, colocamos el eje X. Ahora vamos a identificar todas las fuerzas que actúan sobre la masa MA. ¿Quiénes son las fuerzas? Se recomienda, cuando tenga un plano inclinado, hacer coincidir el plano inclinado con el eje X y el plano perpendicular vendría a ser el eje Y. En este caso, si eso sucede, si este es el plano X, sobre el plano X tendríamos tensión 1 y fuerza de rozamiento A hacia la derecha. Tendría aquí tensión 1 y fuerza de rozamiento A la derecha. Hacia arriba tendría la normal B, perpendicular a la superficie. Normal B. Hacia abajo, bueno, el peso A está desfasado en un cierto ángulo. El ángulo θ siempre se reproduce encima del eje Y, por geometría, ¿no? Entonces tendríamos que el peso A estuviera desfasado en un cierto ángulo θ respecto al eje Y. En este caso, como el peso A no está ni encima del eje Y ni encima del eje X, hay que descomponer en dos fuerzas. En una componente, peso A de Y encima del eje Y, y una componente, peso A de X encima del eje X. Bien, ya tenemos todas las fuerzas descompuestas encima del eje Y y encima del eje X.
Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la polea. Diagrama de cuerpo libre de la polea. Dibujamos la polea, colocamos el eje Y, el eje X y dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre ella. ¿Qué fuerzas actúan sobre la polea? Bueno, tenemos dos tensiones unos hacia arriba, T1 y T1. Por lo tanto, como son iguales, podría colocar que hacia arriba está actuando dos veces tensión 1. Y hacia abajo está la tensión 2. Tensión 2. Recordemos que la masa de la polea es igual a 0, ¿no? Bien, vamos a analizar ahora a la masa MB. Entonces colocaremos diagrama de cuerpo libre de la masa B. Dibujamos a la masa B. Colocamos el eje Y, el eje X y dibujamos todas las fuerzas que actúan sobre la masa B. ¿Qué fuerzas actúan sobre la masa B? Tensión 2 hacia arriba y peso B hacia abajo. Colocamos tensión 2 hacia arriba y el peso B hacia abajo. Bien, ya hemos hecho el diagrama de cuerpo libre de los tres cuerpos. Y aquí tenemos un ligero error. Tenemos la normal B aquí, ¿no? Sobre la masa A. Bueno, no debía ser la normal B, tenía que ser la normal A. Hay que corregir eso. Y en nuestro diagrama de cuerpo libre también debía ser la normal A. Bien, por lo demás, las demás fuerzas están en orden. A continuación, voy a aplicar la primera condición de equilibrio para encontrar las variables que estoy buscando. Entonces diré, sumatoria de fuerzas en sentido Y es igual a 0. Positivo los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? Normal A menos peso A de Y igual a 0. Donde la normal A, esto pasa al otro lado, como peso A de Y. Normal A es igual. ¿A qué es igual peso A de Y? A masa A por la gravedad. En vez de Y debería ser la función seno, ¿no?, del ángulo θ que forma el peso A. Sin embargo, como el ángulo está invertido, está encima del eje Y, la función es coseno del ángulo θ. Bien, ya tengo la relación de la normal A. Podría reemplazar variables o simplemente usar la relación, ¿no?, o la fórmula. A continuación, voy a hacer sumatoria de fuerzas en el sentido X igual a 0. Positivo los que van hacia la derecha. ¿Quiénes van hacia la derecha? Tensión 1 más fuerza de rozamiento A menos peso A de X igual a 0, ya que no hay más fuerzas. De aquí no conozco la tensión 1, por lo tanto voy a despejar la tensión 1. La tensión 1 será igual a peso A de X, que pasa al otro lado como positivo, peso A de X, y más fuerza de rozamiento A, que pasará como menos fuerza de rozamiento A. Si reemplazamos las variables, peso A de X se escribe como masa A por la gravedad. En vez de X debía ser coseno del ángulo θ, pero como el ángulo está invertido se coloca como seno del ángulo θ. Menos fuerza de rozamiento A, que es igual al coeficiente de rozamiento estático μ por la normal A. ¿A qué es igual la normal A? A masa A por la gravedad por el coseno del ángulo θ. Aquí podemos reemplazar directamente los valores o factorizar. Yo voy a factorizar masa A por gravedad. Entonces tendré que tensión 1 es igual a masa A por la gravedad por el seno del ángulo θ menos el coeficiente de rozamiento μ por el coseno del ángulo θ. Ahora reemplazo variables. La tensión 1 será igual a masa A, que tiene un valor de 80 kilogramos, por la gravedad 9,81, por el seno del ángulo de la rampa, en este caso es 70 grados, menos el coeficiente de rozamiento, que vale 0,6, por el coseno del ángulo θ, que vale 70 grados. Si multiplicamos 80 por 9,81, paréntesis, seno de 70 menos 0,6 por el coseno de 70, tenemos un valor de tensión 1 igual a 576,420 newtons. Bien, acabamos de hallar la tensión 1 que nos pide el problema, ¿no? La tensión de esta cuerda. Nos falta hallar la tensión 2,
Para eso nos vamos al diagrama de cuerpo libre de la polea, donde diremos que la sumatoria de fuerza en sentido Y es igual a 0 porque el sistema está en equilibrio. Positivo los que van hacia arriba. ¿Quiénes van hacia arriba? 2 veces tensión 1 menos tensión 2. Esto menos esto. Igual a 0 ya que no hay más fuerzas. De aquí, lo que no conocemos es la tensión 2. Por lo tanto, 2 veces la tensión 1 será igual a tensión 2. Menos pasa al otro lado a más. De aquí, tensión 2, por lo tanto, como es una igualdad, será igual a 2 veces T1. O sea, 2 por T1. ¿Cuánto vale la tensión 1? 576,420. 576,420 newtons. De donde, si multiplicamos 576,420 por 2, nos da un valor de 1152,840 newtons. Acabamos de hallar la tensión 2 del problema. O sea, la tensión de la cuerda que une esta polea con la masa B. Ya tengo la tensión 2. Me falta ya el inciso B, el peso B. Para eso me voy al diagrama de cuerpo libre de la masa B. Pues diré, sumatoria de fuerza en eje Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque el sistema está en equilibrio. Positivo los que van hacia arriba. Entonces, tensión 2 que va hacia arriba menos peso B es igual a 0. ¿De dónde? De aquí la incógnita es peso B. Pasamos al otro lado. Tensión 2 es igual a peso B. De menos pasa más. Como esta es una relación, nos dice que tensión 2 es igual a peso B, o podríamos decir que peso B es igual a tensión 2. Por lo tanto, ¿a qué es igual a tensión 2? A 1152,840. 1152,840 newtons. Bien, debido a que el peso B se ha encontrado bajo las condiciones de que la fuerza de rozamiento lo está ayudando, en este caso, el peso B que hemos encontrado es el peso B mínimo. Bien, con esto hemos concluido el problema.